Hola a todos mis alumnos de segundo medio de geometría. Este video es para ayudarlos a realizar la guía número 3 que comenzaremos a ver ahora. Ahí está la guía número 3, chiquillos, que ustedes van a tener disponible en la plataforma Learmy, ¿ya? Esta guía número 3 igual es del área de la esfera, ¿ya? Y tiene como objetivo resolver problemas mediante el cálculo del área o superficie de cuerpo esférico en diversos contextos. Las instrucciones dicen que debes realizar en tu cuaderno registrando todos los procedimientos hechos para llegar a la solución o respuesta. Una vez finalizada esta tarea, tienes que escanearla o sacarle fotos, ¿cierto? Y subirla a la plataforma Learmy. El primer ítem, ¿cierto? Dice que hay que llenar esa tablita, ¿ya? Y para llenar esa tablita hay que hacer procedimientos en los cuales yo te voy a ayudar ahora, ¿ya? Por ejemplo, en la primera es fácil porque te dan el radio, tú pones el valor del diámetro, ¿cierto? Que es el doble del radio, que en este caso sería 6 centímetros, ¿cierto? Y el área de la esfera, que tú sabes ya calcular con la fórmula, ¿ya? Ahora lo interesante de esto es este ejercicio, en donde no me dan ni el radio ni el diámetro, me dan el área y yo tengo que obtener el radio y el diámetro, ¿ya? Entonces, en esos dos ejercicios que son como lo nuevo, ¿cierto? Porque el otro ya es sabido, o sea, si te dan el radio tú ya sabes calcular el diámetro y el área. Si a ti te dan el diámetro, tú divides en dos y obtienes el radio y lo reemplazas para calcular el área. Pero estos dos son nuevos, ¿ya? Tienen otra complejidad. Entonces, eso vamos a hacer ahora en la pizarra. Se ve así. A ver, un poquitito más arriba. Si tú te fijas, ¿cierto? Yo aquí tengo anotada la fórmula del área de la esfera. Y en el ejercicio de la tablita me dan el área y lo que me piden es el radio. Por lo tanto, yo a partir de esta fórmula yo voy a despejar la R de radio para obtener ese valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago esto? Tengo que despejar esta incógnita que es el R, ¿cierto? Entonces, estos números que están acá tengo que pasarlos al otro lado de la igualdad con la operatoria contraria. El área, ¿cierto?, de la esfera va a ser un numerito nomás, que en el ejercicio me lo dan en la tablita. Entonces yo después reemplazo nomás el valor que me dan. Ese 4 y ese pi, el 4 por pi, ¿cierto?, son dos números que se están multiplicando, por lo tanto, al otro lado de la ecuación van a pasar dividiendo. Van a pasar dividiendo al área de la esfera. Y ahí me va a quedar el R al cuadrado solito, ¿ya? En realidad no está solito, está elevado a 2. Y lo que yo necesito es el radio, no el radio elevado a 2. Por lo tanto, para sacar el valor del radio, necesito aplicar una propiedad, ¿cierto?, inversa a elevar al cuadrado, que sería, perdón, no una propiedad, una operatoria, que sería sacar raíz cuadrada, ¿ya? Entonces, ahí me va a quedar que el radio es igual a la raíz cuadrada del área de la esfera dividida por 4pi, o 4 por pi, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, los valores que a ti te den, tú los reemplazas aquí, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio donde dice que el área es 314 milímetros cuadrados. Entonces yo voy a ocupar esta nueva formulita que obtuve, ¿cierto? Donde dice que R es igual a la raíz de el área, que el área me la da, pues me dicen que es 314 milímetros cuadrados dividido 4 por pi. Acuérdense que 4 por pi era 4 por 3,14 y eso era 12,56. Y ya está, me lo hace de memoria cuando hacer el cálculo, ¿cierto? De 4 por pi por R al cuadrado. Siempre uno multiplicaba primero 4 por pi y era 4 por 3,14. ¿Ya? Entonces ahí ustedes realizan la división, les va a dar un número y ahí les sacan la raíz, ¿ya? Ahí obtendrían el valor del radio. Entonces no lo voy a terminar, eso es tarea para ustedes, para que ustedes lo terminen en su casa, en su cuaderno, y terminen de hacer esa tablita. Bueno, ahora vamos a ir al siguiente ítem. ¿Vieron? Yo ocupé con ese valor. Entonces
ustedes una vez que terminen el desarrollo de lo que yo comencé y le saquen raíz van a tener el radio y luego multiplican por 2 y obtienen el diámetro, ¿cierto? Luego vamos al ítem número 2, donde dice calcula el área de los cuerpos generados por rotación de las siguientes figuras sobre los ejes respectivos. Eso quiere decir, ¿cierto?, que estos puntitos que están dibujados aquí es un eje y que esta figura geométrica que aparece ahí gira alrededor del eje, ¿ya? Yo realicé o sea, lo hice de forma concreta para que lo entendieran un poco más, ¿ya? Porque ahí no, o sea, no siempre entienden qué significa ese dibujo, ¿ya? Entonces yo aquí, si observan, en un palito de estos de brocheta, le pegué una figura, ¿cierto? Igual que la que está ahí, que es un cuarto de un círculo, ¿ya? Entonces se supone que ahí dice que esto rota, así. Ya, lo voy a hacer así, más fácil para que rote. Entonces, ¿qué figura se genera al rotar? ¿Ya? Tú tienes que darte cuenta cuál es la figura que se forma al rotar y calcular el área de esta figura. ¿Ya? Si esa figura es una esfera, tú calcularás el área de la esfera. Ahora, si es parte de una esfera, tú calcularás, ¿cierto?, el área de la parte de esa esfera. Y lo mismo con el otro. El otro igual aparece así botadito. ¿Ya? Lo voy a hacer girar así que es más fácil. Entonces ahí tú tienes que ver, ¿cierto?, qué figura se forma y calcular el área de esa figura. ¿Ya? A eso se refiere este ítem. Luego sale otra tablita, ¿ya? Y en esta dice que hay que completar la tabla con el área de la superficie de la esfera, o sea, aquí me dan el radio, ¿cierto? Tengo que calcular el área de la esfera con la fórmula que ya sabemos, ¿cierto? Y también dice que el área lateral de un cilindro de altura igual al doble del radio. O sea, aquí abajito les puse un dibujito para que se entendiera más. Se supone que este es el cilindro, ¿cierto? Y si yo desarmo este cilindro me quedaría algo así, ¿ya? Y aquí esa parte es la parte lateral. O sea, ustedes tienen que calcular el área de ese rectángulo y la fórmula para calcular el área lateral de un cilindro es 2pi por r por altura, ¿ya? Esta es la altura, ¿ya? El R ya lo tengo, porque acuérdense que el R me lo dan acá, ¿ya? Y dice que la altura es el doble del radio, o sea que el cilindro en el primero, por ejemplo, si el radio vale 3, entonces la altura es el doble, que sería 6. ¿Ya? Entonces ahí yo reemplazo el 3 y el 6. Vamos a hacer el primero, ¿ya? El primer ejercicio que es la pizarra. Ya, vamos a bajar. Ya, entonces vamos a hacer el primero de la tabla, que dice que el radio vale 3 centímetros. Pues lo voy a hacer con negro mejor para que se vea mejor. ¿Ya? Entonces tengo que calcular el área de la esfera de radio 3 centímetros y también tengo que calcular el área basal. ¿Dónde lo noto? Te lo voy a anotar aparte. Acá. El área lateral, perdón, de un cilindro. El área lateral de un cilindro. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cierto? Vamos a calcular rapidito con la fórmula del área de la esfera, que sería 4 por 3,14 por 3 centímetros al cuadrado, ¿cierto? El área sería 12,56 por 9 centímetros cuadrados. 54, 25, 50, 18, 23,
11. Con 2 decimales sería 113,04 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y ahora el área lateral del cilindro. Voy a dibujar el cilindro mejor para que entiendan un poco de qué se trata. Tengo que calcular el área lateral. O sea, el rectángulo que está, ¿cierto?, alrededor. Si este fuera el cilindro, ¿cierto? Obviamente aquí no tienen las tapas, pero el área lateral es esto. Dice que la altura es igual al doble del radio, por lo tanto aquí sería 6 centímetros. Y el radio sería el mismo que el de esa esfera, que sería 3 centímetros. ¿Ya? Y la fórmula del área lateral es 2 por pi por r por h. ¿Ya? Entonces yo voy a calcular esa área, que sería 2 por 3,14 por r, que sería 3 centímetros, y por h, que sería 6 centímetros. ¿Ya? Entonces la altura sería, voy a calcular primero los números enteros y después multiplico por 3,14, más fácil. 2 por 3, 6, y 6 por 6, 36. 36 por 3,14. Entonces aquí vamos a multiplicar el 3,14 por 36, ¿cierto? 6 por 4, 24. 6 por 1, 6, más 2, 8. 6 por 3, 18. 3 por 4, 12. 3, 4 y 9. Sumamos, ¿cierto? Sería 10. Sería 12, 13. 10, 11. 113,04. 113,04 centímetros cuadrados, ¿cierto? Porque al multiplicar centímetro por centímetro me quedaría centímetro cuadrado. ¡Wow! Ocurrió algo ahí extraño. Así es la matemática. Eso es lo que tú tienes que hacer con todos los valores que te dan en esa tablita. Ahí está la tablita con los diferentes valores de radios, y obviamente la altura del cilindro va a ir cambiando dependiendo de cuánto vale el radio, ¿ya? Si en este valía 3 el radio, la altura para calcular el área lateral del cilindro era 6. En este será 4 y así, ya, el doble. Después hay una pregunta en relación a todos esos desarrollos, ¿ya? Lo importante es que tú hagas esto en tu cuaderno y tienes también la tabla con los puros resultados, pero tienes que hacer los desarrollos igual aparte en tu cuaderno. Después sale una pregunta de desarrollo, pero tienes que tú hacer el dibujo, ¿ya? Dice, ¿cómo varía la superficie de una esfera si su diámetro disminuye a la cuarta parte? Si su diámetro disminuye a la cuarta parte. Entonces aquí yo te pido que tú realices un esquema simulando el problema y el desarrollo, ¿ya? Tú puedes darte un ejemplo, tomar un valor y disminuirlo a la cuarta parte y hacer los desarrollos para luego responder, ¿cierto?, la pregunta. ¿Qué pasa con ¿qué pasa con esa superficie o esa área? Siempre dice, ¿cómo varía la superficie? O sea, si el diámetro disminuye a la cuarta parte de esa esfera, ¿su superficie disminuirá en la cuarta parte también o disminuirá a la mitad? No sé. Eso es lo que se refiere a la pregunta. Y finalmente llenar la autoevaluación, ¿cierto?, que está ahí, para yo tener en cuenta cómo van avanzando en la unidad de área de la esfera, ¿ya? Eso es todo, chiquillos. Espero que les haya servido este video para comprender mejor lo que había que hacer en esta guía, y estoy atenta a sus tareas. O sea, en la plataforma, ¿cierto?, yo les voy a subir la guía y ahí aparece un espacio para que ustedes puedan subir su tarea hecha. Yo les pido que me manden fotos nomás, ya, fotos de sus cuadernos donde ustedes tienen realizados los desarrollos. Me interesa eso, porque de repente hay alumnos que mandan solo los resultados y yo no puedo revisar en qué se equivocaron si el resultado está malo, ¿ya? Entonces es importante que ustedes registren estas guías de geometría en su cuaderno. Ya, nos vemos, chiquillos, chao.